Hola amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida y a un vídeo que quería hacer desde hace ya unos cuantos días, pero más después de leer unos cuantos comentarios en nuestra review de los iPhone 15 Pro que dicen que omitimos los fallos del iPhone 15 Pro porque Apple nos paga o cosas por el estilo, sobre todo en relación a la polémica sobre el calentamiento de estos. En fin, vamos por partes. La review del lunes era una review general del dispositivo, donde comenté las cosas que me gustaron y también las que no. Es más, en el bloque que dediqué al procesador hice mención al estrangulamiento que existe en el rendimiento cuando el iPhone sube de temperatura y también cómo su consumo es mayor en estas situaciones con respecto al A16 Bionic. También os fui muy honesto sobre mi experiencia con el iPhone. Yo afortunadamente no he sufrido esos problemas que han podido tener otros compañeros con relación a la temperatura del iPhone. ¿Qué queréis que dijese? ¿Que sí cuando no es así? En fin, yo creo que no todo vale. Lo hubiera podido hacer para subirme al carro de los que opinen así, poner un título negativo que siempre vende más y apañado. Pero no estaría siendo honesto con vosotros. Prefería dedicar un vídeo aparte, como este, para poder explicar con más calma todo y no alargar más una review que buscaba dar una visión más global del iPhone en su conjunto. En La Manzana Mordida, durante todos estos años, hemos hecho vídeos críticos con Apple cuando hemos considerado que había que hacerlos. ¿Por qué si no hubiéramos hecho este vídeo planteando si los nuevos Apple Watch son un fracaso, o este otro exponiendo el problema que existe con las baterías hoy en día, o este exponiendo la posible discriminación que existe con el USB-C entre los compradores de un iPhone 15, o este desaconsejando la compra de los AirPods Max, o este criticando la falta de evolución del Apple Watch Series 8, o este sobre el iPhone SE, o este sobre los AirPods 3. En fin, podría seguir. Si es que hasta tenemos un espacio semanal llamado La Mirada Crítica, donde precisamente hacemos, por parte de Fabián, una lectura de la actualidad de Apple desde un punto de vista objetivo y crítico. Así que, plantear que nuestro canal está influenciado lo más mínimo por Apple, o que omitimos las cosas malas, en fin, es sencillamente un error y faltar a la verdad. Dicho esto, ahora vamos a meternos en materia. A ver, ¿es cierto que los iPhone 15 Pro y Pro Max se calientan más de lo que deberían? Sí, y esa es la razón por la que llevó a Apple a reconocerlo en un comunicado a Forbes en el que decían literalmente lo siguiente. Abro comillas, hemos identificado algunas condiciones que pueden hacer que el iPhone se caliente más de lo esperado. El dispositivo puede sentirse más caliente durante los primeros días después de configurarlo o restaurarlo debido al aumento de la actividad de fondo. También encontramos un error en iOS 17 que está afectando a algunos usuarios y se solucionará en una actualización de software. Otro problema tiene que ver con algunas actualizaciones recientes de aplicaciones de terceros que hacen que sobrecarguen el sistema. Estamos trabajando con estos desarrolladores de aplicaciones en correcciones que estén en proceso de implementación o que están en proceso de implementación. Cierro comillas. En fin, ahí lo estáis viendo. Precisamente algunas de estas aplicaciones son bastante conocidas. Es el caso de Instagram, de Uber y, por ejemplo, por poner un juego, el juego este de carreras, el Asphalt 9. Pero si os fijáis bien, hasta la propia Apple lo dice. Entre comillas, hemos identificado en algunas condiciones. Yo como no usé durante estos días ninguna de esas apps y suelo tener por costumbre las actualizaciones en segundo plano desactivadas, no noté que mi iPhone trabajase más de la cuenta y por tanto elevase su temperatura en el uso cotidiano. El youtuber iPhone hizo incluso un vídeo en el que mostró cómo esa falta de optimización de Instagram provocaba un aumento considerable de la temperatura del iPhone simplemente navegando por la aplicación. Por eso Apple liberó el miércoles esta famosa actualización que corrige este calentamiento tal y como os conté ayer en el recopilatorio de noticias. Así que, bueno, os aconsejo instalar iOS 17.03 y también, ya que estáis, desactivaría las actualizaciones en segundo plano. Al menos las actualizaciones en segundo plano de las apps en los ajustes. Más que nada porque así evitáis sustos innecesarios. Yo siempre las tengo desactivadas porque, bueno, nunca consideré que sean realmente útiles y el beneficio no compensaba el consumo de batería. Ahora bien, ¿esta ha sido la única polémica que ha rodeado a estos nuevos modelos? Pues lo cierto es que no. Hace unos días me pasaron este vídeo del canal Jerry Rig Everything en el que puso a prueba la resistencia del iPhone 15 Pro Max, al igual que hace, por supuesto, con todos los nuevos dispositivos que llegan a sus manos. Y sí, efectivamente, el cristal se partió, aunque con una facilidad mayor que los iPhone de otros años, tal y como él reconoce en su vídeo. Ahora bien, ¿eso quiere decir que el iPhone de este año se rompe con solo mirarlo y demás? Que esto también me lo han dicho en algunos comentarios. Pues no. Yo personalmente no soy partidario de este tipo de pruebas porque no reflejan una situación de estrés real al que una persona puede someter a su teléfono. En cualquier caso, en este caso hay una explicación.
El panel trasero ahora se puede sustituir fácilmente, en apenas unos minutos, y también es mucho más barato cambiarlo. Esto ya os lo dije también en un vídeo de noticias hace unas semanas. Antes llevaba más tiempo y parte de los componentes estaban precisamente ensamblados ahí. Así que posiblemente, efectivamente, sea algo más endeble esa zona, pero también digo, nadie en su sano juicio simularía una escena así. Además, también hay que decir que Zack Nelson, que es así como se llama este youtuber, tiene unos brazos que parecen 2 cañones, así que creo que también eso puede influir en que con poco esfuerzo sea capaz de partir el cristal del iPhone e incluso una pared si se lo propone. Continuamos, que todavía hay más, para que, bueno, luego haya alguno que diga que omitimos este tipo de cosas. En fin, hace unos días mi compi geek de gafas me pasó este tuit de un youtuber que notó una mancha bastante evidente en el marco de titanio. Y no se trata de huellas ni suciedad. Al parecer es un desperfecto en el acabado que obviamente no debería haber pasado a embalaje. Según reporta en su tweet Tecnophone Pro, lo detectó después de leer varios casos de otros usuarios, así que es esperable que más de un iPhone lo hayan tenido que devolver con este problema. Obviamente Apple aquí tiene que trabajar y perfeccionar los controles de su producción para que, bueno, estos casos no se repitan. También quiero hacer mención de otro problema que me resultó bastante llamativo. Escuchad el vídeo que ha compartido este usuario. Bien, este chico es un TikToker especializado en analizar productos tecnológicos y al parecer lleva ya 2 iPhone 15 Pro con el mismo problema en su altavoz. Este se escucha de una forma extraña cuando el volumen del iPhone está por encima del 80%. Vosotros mismos lo habéis podido comprobar en el vídeo. Yo he probado a reproducirlo en mi iPhone 15 Pro Max, también en el iPhone 15 Pro que tengo por aquí, y la verdad que no he notado nada, todo está ok. Pero bueno, entiendo que serán casos aislados, pero que también se están dando. Por cierto, este mismo chico hizo también este tuit diciendo que ha sido el único fallo que ha experimentado en su iPhone, que todo lo demás genial. Lo digo por los desconfiados que piensan que en mi review mentía cuando dije que mi experiencia en el uso cotidiano no era para nada mala, que era buena. En fin, es que, insisto, no todos hemos sufrido esos problemas que tan virales han hecho en estos días. Y termino con la recopilación de polémicas que he leído en estos últimos días, en estas últimas horas, hablando sobre las baterías. Resulta que, según este filtrador, del que bueno ya me he hecho eco en el pasado con algunos productos y demás, las baterías de los iPhone 14 y de los iPhone 15 se degradan más rápido de lo que habíamos visto en los iPhone 13 debido a que utilizan celdas más baratas. Incluso muestra un ejemplo de una batería similar con un promedio de solo 600 ciclos de carga. Para que os hagáis una idea, la mayoría de fabricantes ofrecen unos 800 ciclos de carga en sus smartphones de gama alta. Por tanto, estaríamos hablando de 200 ciclos menos. La razón de este movimiento obviamente sería para reducir los costes del iPhone y así poder mantener sus precios. En fin, esto es lo que ha dicho el filtrador, no quiere decir que sea cierto. Yo, por supuesto, no estoy dando a entender que esto sea así. Ahora bien, puedo entender que haya gente que esté con la mosca detrás de la oreja, porque tal y como os dije en mi vídeo sobre la salud de las baterías, este año no son pocos los compradores de un iPhone 14 que han visto cómo la salud de sus baterías ha caído mucho más rápido que otros años. En fin, si me pongo a rascar seguramente sacaría también algún titular más, pero creo que aquí podemos dejarlo, ¿no? Yo creo que está bien. Y me gustaría hacer una reflexión final que precisamente habla sobre el por qué también se magnifican muchas veces todas estas cosas. Por supuesto, el iPhone no es perfecto, pero como ningún otro smartphone. Mira, el otro día estuve viendo, me lo dijo Fabián, el review que hizo Tecnonauta del iPhone 15 Pro y además lo comparó con el S23 Ultra, si no me equivoco, eso me comentó Fabián, y los puso a prueba, las mismas pruebas, los mismos tests, estuvo midiendo las temperaturas y el Samsung incluso en algunos momentos tenía un grado más que el iPhone. Lo que quiero decir con esto es que a ver, a Apple se le tiene siempre también muchas ganas por la empresa que es, por lo que significa, por el precio de sus productos, etcétera, ¿no? Y esto al final ayuda a que mucha gente pues tire piedras sobre Apple porque la negatividad, los vídeos negativos siempre venden más. Y esto os lo digo yo por la experiencia de que muchas veces cuando he tenido que decir algo negativo de Apple he notado cómo ese vídeo se viralizaba con más facilidad que a lo mejor un vídeo en el que hablaba algo bueno de la empresa, ¿no? Por eso, insisto, creo que no, los que os hayáis comprado estos iPhone no deberéis dejaros llevar por la mala experiencia que hayan podido tener otros usuarios. Cada uno tendrá la suya. Por supuesto, si te ha tocado tener esos problemas, espero que la actualización de software lo solvente. Y si no, por supuesto, pues siempre podrás devolver el producto.
y no volverlo a comprar. Nosotros, como siempre, ya lo habéis visto, este vídeo pues nos lo podríamos haber ahorrado y cerrar la semana con la review de los iPhone 15, que la tenemos para el lunes, y ya está. Pero no, quise hacerlo porque al final todo lo que no pude decir en una review, que ya era bastante larga, de 20 minutos, pues lo quería hacer en un vídeo aparte. Porque sí, efectivamente, aquí en La Manzana Mordida os lo contamos todo, lo bueno y lo malo. Y también están pasando estas cosas. Que no me hayan pasado a mí en mi experiencia, no quiere decir que no existan. Pero claro, creo que es injusto en una review, en un análisis, que es un análisis de mi experiencia, hacer mención de problemas que ha tenido otra gente que no son los míos. Por eso preferí hacerlo en este vídeo separado. Dicho todo esto, amigos, espero que el vídeo os haya gustado, que paséis un gran fin de semana y que nos vemos la semana que viene, el lunes si no pasa nada, con la review de los modelos normales, iPhone 15 y 15 Plus. No os lo perdáis, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.